Siempre pensé que las cosas terminaban de repente, pero ese día me di cuenta de que el final se estaba arrastrando desde hacía mucho tiempo. Desperté con ese extraño silencio en la casa, un silencio pesado. Gabriel no estaba allí, lo cual no era nada nuevo, pero Lilo, mi gatita, tampoco apareció para recibir sus abrazos matutinos. Lo encontré extraño. Él siempre venía. El olor a café viejo en la cocina y la tenue luz de la mañana daban al ambiente un tono casi asfixiante. Sentí la opresión en mi pecho, esa misma opresión que tenía todas las mañanas, pero traté de ignorarla, hasta que vio el cuenco de Lilo tirado en un rincón, la comida esparcida por el suelo. Mi corazón se aceleró. Lo llamé 1, 2 veces. Nada. Fue entonces cuando sentí una incomodidad familiar, la sensación de que algo andaba muy mal, y en el fondo supe que ese día sería diferente. La búsqueda de Lilo me llevó a la habitación de invitados. La puerta estaba apoyada contra ella, y cuando la abrí, allí estaba él, acurrucado en un rincón, con los ojos muy abiertos. Cuando me acerqué, noté que cojeaba. Mi estómago se revolvió. Lo levanté, tratando de calmarlo, y fue entonces cuando lo vi. Su cama estaba destrozada, como si le hubieran dado una patada. Mi mundo se derrumbó en segundos. Las piezas empezaron a encajar de forma dolorosa. Sabía que a Gabriel no le agradaba Lilo, pero nunca pensé que él pudiera hacer eso. Y ahí mismo, con Lilo temblando en mis brazos, me di cuenta de que la persona que dormía a mi lado era mucho más cruel de lo que quería admitir. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer. Era como si toda la habitación se hubiera encogido. Me senté en el suelo con Lilo en mis brazos, sintiendo su cuerpo temblar, su corazón acelerado, el suyo y el mío. Repetí en voz baja que todo estaba bien, pero parecía más un intento de convencerme que a él. Fue entonces cuando mi mirada se posó en el celular tirado en el sofá. La pantalla iluminada mostró una notificación de mensaje. Apareció el nombre Olivia. Me quedé helado. Olivia. De nuevo. La misma persona que parecía no haber abandonado nunca su vida, ni siquiera después del matrimonio. Mi estómago se apretó. Me quedé allí, mirando ese nombre, recordando todas las veces que Gabriel habló de ella como si fuera inalcanzable, perfecta. Sabía lo que me iba a encontrar, pero de todos modos desbloqueé mi teléfono. Tal vez fuera masoquismo, tal vez solo necesitaba estar seguro. Los mensajes estaban ahí, tan obvios, tan descarados. Se habían conocido la noche anterior. Risas, insinuaciones, fotografías, y en medio de todo esto, un comentario que me heló el cuerpo. Tu gato me irrita, siempre en el camino. Gabriel respondió con un emoji de risa. Fue entonces cuando entendí. Esa mañana, el silencio, el miedo de Lilo, todo encajó. Lo hizo justo después de estar con ella. Y yo estaba allí, solo, aferrándome a lo que quedaba de lo que una vez pensé que era amor. Creo que en ese momento se apoderó de mí una especie de anestesia. No lloré, no grité, me quedé en silencio. Lilo ronroneó suavemente, acurrucándose contra mí, y eso fue lo único que me recordó que necesitaba respirar. Miré a mi alrededor. La habitación que alguna vez le había parecido tan familiar, ahora le parecía un lugar extraño. Era como si estuviera viendo todo desde fuera, como si finalmente pudiera ver lo que realmente estaba experimentando. Las discusiones, las ausencias, sus miradas vacías. De hecho, Gabriel nunca estuvo allí. Siempre estuvo con Olivia, al menos en su cabeza. Simplemente fui conveniente. Un recordatorio viviente de lo que pensó que debería tener, pero que en realidad nunca quiso. Seguí pensando en cómo llegué allí. Me casé con alguien que nunca me eligió. Y peor aún, lo acepté. Muchas veces traté de creer que las cosas cambiarían, que él me vería, que algún día sería suficiente. Pero allí, sosteniendo a la herida Lilo, me di cuenta de cuán mentira era aquella que me obligaba a tragar todos los días. Fue como si finalmente hubiera despertado. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de irme no me asustó. Me dio alivio. Me levanté lentamente, todavía con Lilo en mis brazos. Parecía que cada paso pesaba 1 tonelada, pero al mismo tiempo era como si estuviera tomando el control por primera vez. Coloqué con cuidado a Lilo en la cama y vi la forma en que retrocedía, asustado. Eso fue como un puñetazo. Él, que siempre había sido tan juguetón y cariñoso, ahora estaba así, asustado. ¿Y por qué? Porque permití que un ambiente tóxico se apoderara de nuestra casa. Ya no podía aceptar esto. Necesitaba llevar a Lilo al veterinario, pero primero necesitaba organizarme.
Saqué una maleta del armario, de esas que guardamos para viajes que nunca suceden. Empecé a meter ropa allí, sin doblarla, sin pensar mucho. Cada pieza tocada se sentía como una parte de la historia que estaba dejando atrás. Era como si, con cada movimiento, me dijera, no más. Y en medio de todo eso, destellos de mi infancia comenzaron a invadir mi mente. Me acordé de mi madre, las veces que dijo que algún día nos iríamos de ese lugar, pero nunca lo hicimos. Ella se quedó, y supe lo que pasó después. No iba a repetir su historia. Mientras cerraba la maleta, el sonido de la llave girando en la puerta me dejó paralizado. Gabriel estaba de regreso. Mi corazón se aceleró, pero no como antes. No fue miedo, fue ira. Era una certeza. Entró hablando por teléfono, riendo, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera notó la maleta allí, ni siquiera me miró al principio. Fue directamente a su habitación y dejó caer las llaves y la cartera en la encimera de la cocina, como hacía siempre. Me quedé quieto, esperando. Cuando finalmente notó la maleta, frunció el ceño y preguntó, sin siquiera quitarse el celular de la oreja, ¿qué estaba pasando? La naturalidad de su voz me hizo sentir disgustado. Era como si no tuviera idea de lo que había hecho. O peor aún, como si no le importara. Respiré hondo, levanté al hilo con cuidado y dije, con la voz más firme que pude reunir, me voy. Incluso se quitó el celular de la oreja en ese momento, con una expresión de sorpresa que parecía más un ego herido que otra cosa. Pero no dejé lugar a la discusión. Sabía que si me quedaba un segundo más, intentaría manipular la situación. Ya había visto esto suceder antes, pero ese día, no más. Gabriel intentó reír, como si mi decisión fuera una broma. Dijo algo acerca de que yo estaba exagerando y que no necesitaba dramatizar. Sus palabras resonaron en mi cabeza, pero esta vez sonaron huecas, tan vacío como él. Antes habría intentado discutir, llorar, rogarle que me comprendiera, pero ya no. Algo en mí había cambiado. Lo miré y me di cuenta de que la persona que tenía delante ya no tenía poder sobre mí. Sabía lo que le había pasado al hilo. Sabía de las traiciones y las mentiras. Es más, sabía lo que significaba quedarme allí, cancelarme cada día un poco más. El silencio que siguió fue incómodo para él, pero para mí fue liberador. Cogí la maleta, puse al hilo en mis brazos y sin mirar atrás entré por la puerta. Cada paso que me alejaba de ese apartamento se sentía como un peso menos sobre mis hombros. Por primera vez no estaba huyendo, me estaba liberando. Afuera el aire se sentía diferente, más ligero, tal vez. Caminé hacia el auto y coloqué al hilo con cuidado en el asiento trasero. Arranqué el motor y fue entonces cuando me di cuenta. No tenía un plan. No sabía a dónde ir, qué hacer a continuación. Pero, sorprendentemente, no me asustó. Durante años mi vida había consistido en intentar controlar las cosas, complacer a la gente, especialmente a Gabriel. Ahora solo quería seguir adelante sin pensar demasiado. Llamé a la clínica veterinaria y rápidamente le expliqué la situación. La chica al otro lado de la línea dijo que podrían ayudar al hilo tan pronto como yo llegara. Mientras conducía, noté lo nuevo que parecía el camino, aunque era el mismo de siempre. Tal vez porque esta vez iba a algún lugar por mi cuenta. El miedo todavía estaba ahí, en alguna parte, pero había algo más fuerte que lo dominaba. La sensación de que finalmente me estaba eligiendo a mí mismo. Mirando el reloj de la pared, los minutos parecieron alargarse, pero no me importó. Ya estaba en paz con mi decisión. Pase lo que pase después, sabía que sería mejor que continuar en ese ciclo de sufrimiento. Cuando entró el veterinario, me explicó que el hilo tenía unos moretones y que al principio no parecía nada grave. La sensación de alivio fue instantánea, pero una ira silenciosa todavía ardía dentro de mí. Ira por todo lo que dejé que sucediera. Enojo por lo débil que era, pero también enojo conmigo mismo por permitir que esto le pasara a él. Lilo merecía algo mejor que eso, y yo también. Cuando el médico me dio el alta, le di las gracias. Cargué a Lilo y salí de la clínica. No sabía a dónde iba, pero estaba lista para enfrentar el mundo, fuera lo que fuera. Regresé a casa solo para recoger algunas cosas, e incluso allí, en mi antigua casa, sentía como si el peso del lugar ya no existiera. Cada habitación estaba vacía de significado. Lo que antes me asustaba ahora me parecía irrelevante. Gabriel no estaba en casa. Tal vez ya ni siquiera le importaba buscarme, o tal vez sabía que esta vez no volvería. No iba a esperar una explicación que nunca llegaría. No iba a contenerme en un lugar que no me pertenecía.
Empecé a poner las últimas cosas en la bolsa, mis recuerdos, mi ropa, mi pasado. Intenté mirar todo con una nueva perspectiva. Quizás antes me había aferrado a lo que ya estaba roto, por miedo a soltar lo que aún quedaba. Pero en ese momento, todo parecía un peso, una carga innecesaria. Mis ojos se detuvieron en un cuadro en la pared, uno que hice hace mucho tiempo. Era un lienzo con colores fuertes y vibrantes, una parte de mí que todavía existía, como un recordatorio de lo que todavía podría ser. Ese cuadro no iba a quedarse ahí, lo iba a llevar conmigo. Era hora de reconstruir, de encontrar mi nuevo comienzo. Y de alguna manera, en esa imagen, estaba la clave de lo que todavía podría ser. Salí de casa con Lilo y mi bolso, decidida a no mirar atrás. La sensación de tener finalmente el control de mi vida me acompañó en cada paso. Fui a la casa de un amigo que vivía cerca. Ella me recibió con una sonrisa acogedora, sin preguntas y sin prisas por conocer todos los detalles. Necesitaba esto, silencio y apoyo. Cuando entré a su habitación y dejé su maleta, Lilo se acurrucó en la cama con un suspiro de alivio, como si ella también comenzara a sentir que lo peor había quedado atrás. Ella hizo café y acepté. No podía dejar de mirar a Lilo. Él estaba bien, pero aún así, ese evento permaneció en mi cabeza toda la noche, lo que me hizo pensar en todo lo que había vivido hasta ese momento. El matrimonio que pensé que podía arreglarse, las promesas que nunca se cumplieron, el miedo a no ser suficiente. Mirándolo, me di cuenta de que de alguna manera siempre había sido suficiente, no para él, sino para mí, y eso es lo que necesitaba aceptar. En ese momento supe que estaba comenzando un nuevo viaje. Ya no buscaba respuestas de Gabriel ni ninguna explicación. Ya no necesitaba su validación para seguir adelante. Estaba bien admitir que ya sabía quién era, quién necesitaba ser. La atención se centró ahora en mí. Y este cambio, que parecía tan difícil de lograr, estaba ocurriendo sin que yo me diera cuenta. Siempre he sido bueno poniendo a los demás. Primero, tratando de salvar a aquellos que no querían ser salvos. Y durante tanto tiempo me cancelé. Pero ahora, con Lilo mirándome con tanto cariño, supe que no necesitaba nada más para ser feliz, además de reconectarme conmigo misma. Iba a volver a pintar, volver a sentir el arte como reflejo de mi alma. Y con el tiempo, supe que el resto vendría. La vida sería diferente a partir de ese día. No porque el amor fuera fácil o porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, había tomado el control de mi historia. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y redescubrimiento. Al principio me sentí fuera de lugar, como si estuviera en un territorio desconocido. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo reconstruir mi vida desde cero? Pero con cada nuevo paso, me di cuenta de que la respuesta estaba dentro de mí. Empecé a pintar de nuevo con una intensidad que no sabía que todavía existía dentro de mí. El arte, que había sido mi refugio en la infancia, volvió a convertirse en mi forma de expresar lo que sentía, de transformar el dolor en algo bello. Cuando comencé a ver mis obras tomar forma nuevamente, me di cuenta de que lo que creía haber perdido era, en realidad, más fuerte que nunca. Con cada pincelada, el miedo a fracasar, a no ser lo suficientemente bueno, se disipaba. Y, lo más importante, comencé a verme con otros ojos. Ya no era la mujer que aceptaba ser maltratada o ignorada. Fui alguien capaz de crear, transformar, empezar de nuevo. Así quería verme. Y, poco a poco, encontré nuevos espacios para exponer mi trabajo. Las primeras exposiciones fueron pequeñas, pero estaban ahí. Mis pinturas eran apreciadas por otros, como si, finalmente, el mundo me viera por primera vez. Olivia y Gabriel estaban lejos, en un lugar que yo ya no visitaba. A través de amigos en común aprendí que sus vidas no eran tan encantadoras como Gabriel pensaba que serían. Él, que siempre se vio como el hombre que podía conseguirlo todo, vio desmoronarse su fortuna. Y Olivia, su musa, lo abandonó en cuanto las cosas empezaron a desmoronarse. No sabía si sentir pena o satisfacción por lo que les pasó. De una manera extraña, sentí como si su ciclo hubiera cerrado el círculo, al igual que el mío. No los odiaba, pero tampoco sentía ninguna conexión con esa parte de mi vida. Mi libertad era lo que más importaba, y ahora sabía que había algo mucho más valioso que todo lo que había perdido. Mi dignidad, mi amor propio y la certeza de que finalmente podría ser feliz por mi cuenta. No, dependía de Gabriel, ni de Olivia, ni de nadie más. Estaba completo otra vez. Y este sentimiento era más poderoso que cualquier dolor que hubiera experimentado hasta entonces.
Un día, meses después, estaba en una exposición en el extranjero, mostrando mis obras a un público al que nunca imaginé llegar. El reconocimiento no llegó de inmediato, pero de alguna manera eso ya no me importaba. El simple hecho de estar ahí, de haber rehecho mi vida desde cero, fue la victoria más grande que pude haber tenido. En el fondo, sabía que no se trataba solo del arte, sino de en quién me convertía en el proceso. Fue cuando, mirando un lienzo que había pintado con tanto amor y esfuerzo, me di cuenta de que mi viaje no había consistido solo en escapar de un matrimonio abusivo, sino en encontrarme a mí misma. Lilo, que estuvo a mi lado durante todas las exhibiciones, parecía sentir lo mismo. Él, el gatito que creía haber perdido, ahora estaba nuevamente conmigo, simbolizando lo más importante, el regreso a lo que realmente valoraba. En ese momento, cuando vi mis cuadros enmarcados y admirados, supe que, por difícil que fuera, cada segundo valía la pena. Finalmente me encontré a mí mismo. Cuando terminó la exposición, regresé a casa con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Sonó el teléfono. Era Gabriel. Dijo que quería hablar, pero ya no hubo más resentimiento ni más dudas. Ya no necesitaba respuestas, ya no necesitaba demostrar nada. Lo escuché, una vez más hablar de sus disculpas, de lo mucho que lo sentía, pero esta vez mi respuesta fue simple. Ya te he perdonado, así que voy a seguir adelante. Y cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había cerrado definitivamente ese capítulo de mi vida. No se trataba de venganza, no se trataba de justicia, se trataba simplemente de seguir adelante, de encontrar mi libertad. Y finalmente lo encontré. Terminé el día con Lilo a mi lado, pensando en lo mucho que había crecido, cómo ya no era la persona que sufría. En silencio, la persona que aceptaba lo que no debía. Yo era Eva, la mujer que aprendió a amarse, a respetarse y que por primera vez tenía el control de su propia historia.